La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del libro de Judith. El libro de Judith, que está en el Antiguo Testamento, es una novela corta. Es muy parecido a la introducción del libro de Esther, escrito un siglo antes de Cristo. Este libro quería ilustrar el arrojo y el espíritu de fe que había hecho posible la revuelta y las victorias de tiempos de los macabeos. En esta historia de Judith, Dios se sirve de una mujer que se llama Judith, que significa la judía, para destruir al ejército más formidable que se hubiera podido imaginar y para salvar a su pueblo. Había una promesa hecha por Dios a Abraham. Así lo dice Génesis 12, versículo del 2 al 3, y en la cual, en esa promesa, se insiste más claramente también en Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Según esta promesa, Dios defendería a su pueblo cuando fuera fiel a la ley, pero lo entregaría a los enemigos cuando se alejaran del cumplimiento de la ley. Ahora bien, Judith en esta historia dice que el pueblo de Dios hacía poco que había vuelto del destierro. Habían reedificado Jerusalén, la capital, habían restaurado el templo y el culto a Dios y estaban poblando todo el país. En resumen, se hallaban en un periodo de fidelidad a Dios en el cual, según la promesa, Dios lo defendería. El poder aplastante. Capítulo 1. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos en Esbatana, rodeó esta ciudad con una muralla de piedra tallada de 1,5 metros de ancho y 3 de largo. La muralla tenía 35 metros de alto y 25 de ancho. Junto a la puerta levantó torres de 50 metros de alto y 20 de ancho en los cimientos. Las puertas de 35 metros de alto y 20 de ancho permitían la salida de su fuerza y el desfile de la infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura que está en Ragau. Se unieron a él todos los habitantes de la montaña, los del Éufrates,
del Tigre, del Hidaspes y de la llanura de Ariot, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se reunieron para combatir a los hijos de Jereu. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a todos los del litoral, a las poblaciones del Carmelo, Galaad, Alta Galilea, la gran llanura de Esdrelón, a los habitantes de Samaria y sus ciudades, a los de la más allá del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Helú, Cades, el río de Egipto, Tasné, Ramesé y toda la tierra de Gosén, hasta más allá de Tanís y Menfis, a todos los habitantes de Egipto hasta la frontera de Etiopía. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir con él a la guerra, ya que no lo temían, sino que lo consideraban como un hombre cualquiera. Por tanto, despidieron a los mensajeros con las manos vacías y avergonzados. Nabucodonosor, indignado con todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino vengarse de toda ella. El año 17, junto con su ejército, declaró la guerra a Arfaxad, lo derrotó en el combate, desconcertó todo su ejército, su caballería y sus carros, se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Esbatana, ocupó sus torres, destruyó las plazas y la arruinó, persiguió a Arfaxad hasta las montañas de Ragaus y lo atravesó con sus lanzas, acabando con él. Luego Nabucodonosor volvió a Nínive con sus soldados y con sus inmensas multitudes de gente armada que lo había seguido. Durante 120 días descansaron allí y vivieron cómodamente. Capítulo 2. El 22 de enero del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de las tropas de las otras naciones, tal como lo había anunciado. Convocó a sus ministros y a sus grandes y tuvo con ellos un consejo secreto. Él mismo expuso todos los planes y todos decidieron destruir a lo que habían despreciado el llamado del rey. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército que le seguía en el mando,
y le dijo: Así habla el Rey grande, Señor de toda la tierra. Toma contigo unos 120,000 infantes valientes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes. Dile que se sometan, no sea que yo vaya furioso contra ellos. Cubriré la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Los heridos llenarán los valles y los cadáveres harán desbordar los ríos. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Anda pues y apodérate de sus territorios. Si se entregan a ti, guárdamelo para el día del castigo. Pero si se rebelan, no les perdones, entrégalo a la muerte y al pillaje con todas las tierras. Porque juro por mi vida y por el poder de mi reino que cumpliré todo lo que he dicho. Tú no desobedezcas las órdenes de tu Señor, sino realízalas pronto como te lo he mandado. Holofernes salió para convocar a los generales, jefes y capitanes del ejército asirio. Contó unos 120,000 hombres escogidos para la guerra y 12,000 arqueros a caballos, a los que formó en el orden de batalla. Tomó gran número de camellos, burros y mulas para el equipaje, y ovejas y bueyes y cabra para alimentarse. Además, cada hombre recibió provisiones y gran cantidad de oro y plata de la casa real. Salió pues Holofernes con su ejército delante del rey Nabucodonosor para cubrir toda la tierra del occidente con sus carros, sus caballos y sus infantes. Le seguía una multitud numerosa como la langosta y como la arena de la tierra. Eran tantos que no se podían contar. Durante las primeras etapas de 3 días, llegaron desde Nínive a la llanura de Bet-Tiles, cerca del monte que está al norte de Cilicia. Desde allí partió con su ejército, infantería, caballos y carro hacia la región montañosa. Arruinó Put y Lidia, a los hijos de Racín y a los de Ismael, que están en el desierto. Al sur de Geleón atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, destruyó todas las ciudades altas que dominan el torrente Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó de Cilicia, derrotando a cuantos se le oponían. Llegó a la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia. Rodeó a la gente de Madián, incendió sus tierras y tomó sus ganados.
en el tiempo de la siega del trigo, bajó a la llanura de Damasco. Incendió sus campos, dispersó sus ovejas y bueyes y mató a cuchillo a todos los jóvenes, los habitantes de Sidón y Tiro, los del sur y Oquina, los de Jannía, Azoto y Ascalón, tenían miedo y temblaban ante él. Capítulo 3. Todos estos enviaron a Holofernes mensajeros para decirle en son de paz: nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregamos a ti. Trátanos como quiera. Nuestra granja, nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y sus apriscos están a tu disposición. Haz con ello lo que quiera. También son tuyas nuestras ciudades y sus habitantes son tus siervos. Dirígete a ellos como quiera. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron estas palabras. Holofernes entonces bajó con su ejército al litoral, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas, de donde tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y de todos los pueblos de los alrededores los recibieron con corona y danzando al compás del tamboril, pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. Después llegó frente a Edrelón, cerca de Dotán, que está ubicado frente a la sierra montañosa de Judea. Acampó entre Gebat y Escitópolis y allí permaneció un mes para reorganizar el aprovisionamiento de su ejército. Capítulo 4. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaron, pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrarse de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Entonces avisaron a todas las regiones de Samaria, a Comat, Bet-Jorán, Belmaim, Jericó, Jobat, Esorá y el valle de Salem. Ocuparon las alturas de las montañas, fortificaron los pueblos e hicieron provisiones para sostener la guerra, ya que habían terminado de cegar su campo. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betometáins
que está frente a Edrelón, a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran la subida de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitía pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes, y del consejo de los ancianos de todo Israel que se encontraban en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios. Los hombres, sus esposas, sus hijos, su ganado, los forasteros, los jornaleros y los esclavos se pusieron saco sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza su cabeza y extendieron la mano para rezar ante el Señor. Cubrieron el altar de saco y todo a una voz pidieron al Dios de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y esposa, destruir sus ciudades y profanar su templo. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor omnipotente. Joaquín, jefe de los sacerdotes y ministros del Señor, vestido de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo y con su gorro cubierto de ceniza clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de la montaña, fortificando las cimas de los montes y obstaculizando las llanuras. Se enojó muchísimo y llamó a los jefes de Moab, a los generales de Amón y todos los gobernadores del litoral, y le dijo: hijos de Canaán, díganme qué pueblo es este que se estableció en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército, en qué consiste su fuerza y su poder, qué rey seguía su ejército y por qué se ha dirigido a mí como los otros países occidentales. Achior, general de todos los amonitas, le respondió: escucha, Señor, que te diré la verdad sobre ese pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentra. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por esto sus padres los despidieron
de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios le aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganado. Después bajaron a Egipto porque el hambre se extendió en Canaán y permanecieron allí mientras tuvieron alimento. Allí el pueblo aumentó mucho, de modo que ya no podían contarse. El rey de Egipto lo obligó a trabajar haciendo ladrillos, los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Clamaron a su Dios, que castigó la tierra de Egipto con plaga incurable. Entonces los egipcios lo mandaron lejos de ellos. Dios secó el mar Rojo para que pasaran y los condujo hasta el Sinaí y Cades Barnet. Echaron a todos los habitantes del desierto. Luego habitaron en el país de los amorreos y acabaron con la fuerza con todos los jebonitas. Pasaron el Jordán, ocuparon todas las montañas y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los siquemitas, a los gergeseos, y permanecieron allí mucho tiempo. Mientras no ofendieron a su Dios, vivieron felices porque estaba con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que le había trazado, fueron exterminados en numeroso desastre y desterrados a otro país. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban. Se posesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Así pues, poderoso Señor, informémonos para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay maldad en esa gente, déjalo y vuélvete. No sea que su Dios lo proteja con su escudo y toda la tierra sea testigo de nuestra derrota. Cuando Ahior terminó de hablar, el pueblo reunido en torno a la tienda comenzó a criticar los magnates de Holoforme, y los habitantes de la costa de Moab hablaron de apalearlo. No tememos a los hijos de Israel. Es un pueblo sin fuerza que no está preparado para una lucha dura. Subamos, Señor Holoforme, que serán un botín para tu ejército. Hermanos,
Ayer, hoy, siempre, a través de la cronología de la historia, a través de la palabra escrita en el libro de la Biblia, a través de las historias de gente y pueblos y naciones que obedecieron a Dios y que Dios le habló porque cumplió su palabra, cumplió su ley, porque fue obediente, porque sirvió como una vasija para hablar a su pueblo como fue lo profeta. Dios habla a través de ellos. Dios usa la historia de la cronología histórica de la Biblia para hablar a su creación. No solo a humanos que respiramos, sino a objetos, a cosas, situaciones. Dios habla a todo, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios es un poder absoluto en la divina persona de el Espíritu Santo y en la promesa de su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que fue cargando en el madero hasta el monte Calvario, aquel madero tan pesado, aquella cruz que llevó al monte Calvario y dio su vida por mí, por ti, por todos nosotros, para darnos una vida eterna. Y ese sacrificio en la cruz que Dios se volvió siendo hijo, vino a la tierra humanamente como nosotros y aceptó aquella carga tan difícil que fueron cada uno de nuestros pecados. Por eso vivo conforme y feliz como cristiana o seguidora de Cristo, y todos nosotros estamos felices porque agradecemos tan inmensa misericordia que Dios Todopoderoso tuvo a través de su Hijo Jesucristo para con cada uno de nosotros. Que el poder del cristiano está en Jesucristo, porque Jesucristo cogió esa cruz, camino del Calvario, y llevó nuestros pecados en sus espaldas y se colgó en un madero aceptando. Y por eso que Jesucristo siempre nos ha dicho que oremos, porque la respuesta de nuestra salvación, de nuestra continuidad, de mantenernos firmes ante todas las situaciones difíciles, está en la oración. Y las manchas del alma que cada uno de nosotros tiene por causa del pecado fueron lavadas en ese madero, en la cruz del Calvario. Son lavadas en la cruz de Cristo, pero por la forma de la fe, una fe de esa luz divina que es Jesús en nuestra vida. Y sin Él no hay un camino, no hay una verdad y no hay una vida. Sin Él no hay un puente para cruzar al Padre y tener una relación personal con Él. Ayer fue Judith, una mujer judía que fue usada para que a través de su historia y su valentía como sierva del Señor, nosotros no podamos evangelizar nuestros conocimientos cristianos. Y hoy es Jesucristo en nuestra vida, dándonos la oportunidad de que no cargaremos con esa cruz de nuestro antepasado, porque todos los pecados, cuando volvemos a Cristo y nos reflejamos en Él y dejamos que Él se refleje en nosotros y haya esa comunión entre Cristo y el siervo, entonces los pecados serían blancos como la nieve. Y que allí en ese Calvario, donde abrió sus brazos y nos entregó para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna, está nuestra esperanza.
en una salvación, de que los errores de nuestros padres no tienen por qué ser pagados por nuestros hijos y nietos, sino que cada uno de nosotros tiene un compromiso personal, particular e independiente en mantener la fe y una relación con la Santísima Trinidad en la presencia del Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, independientemente de cualquier circunstancia, condición o cosa. Ayer, hoy, siempre Él habla a nosotros, pero debemos volvernos a Él, mantenernos unidos a Él a través de esa gran fuerza espiritual que se llama Jesucristo.